Lenguaje y literatura para segundo año de bachillerato. Continuamos con la unidad número 2. Esta unidad se llama literatura colonial. Aquí tenemos una monja, pero no es la monja de la película La Monja. Vamos a ver. Anticipación. Vamos a la semana número 1, donde dice actividad en pareja. Leemos las pruebas de las promesas. Vamos a leerla. Dice, la natural costumbre en ti miro trocada, lo que a todos agrada, te causa pesadumbre. El ruego te embravece, amor te hiela, llanto te endurece, belleza te compone, divina, no lo ignoro, pues por verdad te adoro, más que razón dispone. Que perfeccionemos tales, rompas pan sus estatutos naturales. Si a tu belleza he sido tan tierno enamorado, si estimo despreciado y quiero aborrecido, ¿qué ley sufre o qué fuero? Que me aborrezcas tú porque te quiero, te quiero, te quiero, que quiero. Con la canción. Juan Ruiz de Alarcón. Mirar la luna con no sé cómo es que dice la. Va, desarrollamos. Rellenemos el texto, releemos el texto en voz alta, escuchándonos unos a otros. Lo vamos a leer bajo. Aplicamos la entonación adecuada y modulación de voz acorde con los sentimientos que revivimos. Revisamos si hemos hecho bien la lectura, evaluando el uno al otro la forma de lectura. Marcamos con una X, va. Ponemos a alguien y lo vamos a criticar. Lee con entonación, va, no, va. En el caso mío, yo lo voy a leer y alguien me va a criticar y le voy a prestar mi cuaderno porque va notando. Lee con entonación adecuada, él va a poner si sí o no. ¿Pronuncia bien cada palabra? Bueno, yo en el caso mío me equivoqué una vez, va. Respeta las pausas que indican los signos de puntuación. Si yo sí, 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 sí. Completa el mensaje con gesto adecuado, va. Ahí el que no esté opinando no va a hacer pedazos, va. Tratemos de ser una persona que sea amable. Bueno, a veces las muchachas son bien amables. A veces, entre hombres a veces nos acabamos, nos ponemos cosas por ello. Resolvemos y luego verificamos la respuesta con nuestro docente. ¿Cuál es el tema principal que se desarrolla en el poema? El amor no correspondido. Aquel, el despreciado, solo y abandonado. Solo me dejaste, baby, solo y abandonado. No le hizo caso. ¿Va? ¿Qué opinamos acerca del lenguaje utilizado? Explicamos, es un lenguaje poético y apasionado. Así lo entiendo yo. ¿Va? No sé cuáles serán sus críticas. ¿Va? Ahora vamos con el tema. Las cualidades de un buen orador. Actividad con el docente. Leemos la información. Ritmo de elocución. Vamos a ver. Primero El Salvador y por último El Salvador, claro. Primero, no, he dicho primero yo, segundo yo y tercero yo y por último El Salvador, que quería decir. Pero no, no se le hizo. Vamos con ritmo de locución. Se refiere a la velocidad con la que se realiza el discurso, la cual dependerá de las circunstancias específicas del acto de comunicación, independientemente del tiempo o del que se disponga. Por ejemplo, una velocidad muy rápida pierde la sonoridad, ¿va? Tenemos que calmarnos, ¿va? Y podría agotar a quienes escuchan, ¿va? Por lo menos los pastores esto tienen que seguir, ¿va? No, aunque sí algunos que, ay no, ya por favor, ya, 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 porque a veces sí, mucho gritan o hablan demasiado suave. A mí me gusta que sean un término medio, ¿va? Sí, hay pastores que son bonitos como predican, ¿va? Bueno, entre ellos está el pastor Mario Vega, sí, me gusta cómo predica. También uno que se llama, es de apellido Borges, es de la iglesia Josué ¿va? Central, ¿va? Sí, tiene una buena, digamos, forma de exponer, ¿va? La velocidad recomendada para lugares amplios como un auditorio es pausada. Si el lugar, dice, la velocidad recomendada para un lugar amplio como un auditorio es pausada, si es amplio. El ritmo también está relacionado con el conocimiento sobre el tema. Si no lo conoce, va a estar algo apagadito. ¿Qué se tratará? Ya que resulta más ágil la comprensión de un tema ya conocido. Asimismo, la velocidad del discurso también dependerá del tipo de texto. Para un texto narrativo es lenta en algunos segmentos, mientras que
que para un texto argumentativo es más rápido. Pongamos un ejemplo bíblico. Si van a hablar de Adán y Eva, tiene que ser una forma algo pausada. Pero ¿qué tal si van a hablar de David y Goliat? Que ahí tiene que poner emoción, ¿vale? Si van a hablar de Sansón, tiene que poner emoción. Pero si ya van a hablar del rey David y su romance con Betsabé, ya tiene que ser un poquito apasionado, los ritmos suaves, pausados, ¿va? Va. Otros elementos importantes son, ¿va? La pausa se entiende como silencio o detención en la cadena hablada de acuerdo con rasgos fisiológicos, lingüísticos y psicológicos. Me recuerdo, retomando esto de la pausa, me recuerdo que la crítica de la academia, Lola Cortés, que dijo, también el silencio es parte de la música. Le dije. O sea, tienen que hablar pausado porque es parte de nuestra exposición, va a hablar pausado, ¿va? No solo bla, 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 bla. Va. Vamos al siguiente, va. Este debe ser agradable. Se recomienda un registro medio entre agudo y grave. ¿Dónde tiene? Bueno, me recuerdo que una vez me llamaron la atención, ¿verdad? Me dijeron que tenía que hablar, bajar, subir, para que porque en un principio yo hablaba fuerte y casi gritado. No, no es la idea. También tiene que ser agradable al oído, mira. Bueno, eso es lo que va el tono. La entonación es la melodía con la que se emite el enunciado. También se encarga de distinguir la modalidad del discurso. En esto de la entonación, me recuerdo que una presentadora de Aprendamos en Casa, la profesora de lenguaje, qué bonito hablaba la niña Antonieta. Número uno. Número dos. Cuando estábamos en cuarentena nos llamaba la atención cómo exponía ella. Bonita. Recordar a la licenciada Antonieta cuando salía con Dani y Leslie. Dice, aspectos a cuidar de la prosodia. Ajusta los rasgos de prosodia a cada situación de enunciación. ¿Va? Adecuar la entonación en función del contenido del mensaje. ¿Va? Como les dije, si vamos a hablar de David Goliat, vamos casi a gritado, con emoción, ¿va? Que la gente siente suspenso, ¿va? Como David derrotó a Goliat. Pero si vamos a hablar de David Betsabé, ya vamos a hablar un poquito más suave. David se subió al techo y vio que Betsabé era de hermoso semblante. Prestar atención a la medida de lo enunciado. Usa de forma moderada el acento enfático para que cumpla su función. Varía la velocidad del discurso para darle un ritmo agradable. Hacer solo las pausas necesarias. No tampoco irse deteniendo, que hace callado, porque ahí va a aburrir la gente. Cuando dice variar la velocidad del discurso para darle un ritmo agradable, ¿va? O sea, hay momentos que tienen que hablar suave y hay momentos que hablar fuerte. Por lo menos a quienes encontré bastante esto fue aquel pastor que ya no está entre nosotros, que fue, le decían el hermano Tobio. Sí tenía una forma que comenzaba hablando fuerte, a mediarlo y hablaba un poquito más rápido y él le ponía el interés. Después hacía otra breve pausa, va hablando suave y al final siempre termina hablando de una forma reflexiva, una forma que puede agradar al público. Por eso uno de los mejores pastores, uno de los más escuchados hasta la fecha, todavía se sigue escuchando. En Radio Bautista y se sigue escuchando. Buen predicador. ¿De qué depende la habilidad con que se realizaron los discursos? Dice la pregunta, ¿de qué depende la habilidad con que se realiza el discurso? Depende de la circunstancia específica del acto de comunicación, ¿va? Independientemente del tiempo del que se disponga, ¿va? Si tienen, digamos, bueno, por lo menos, digamos, una misa, ¿va? Ellos solo ponen, bueno, en aquella época disponían de media hora. Un culto evangélico tiene un máximo de 45. Hay otros que exageran. Yo siento que, como decía Toby Jr., la persona pone atención hasta que sus sentaderas le permiten, porque si después de 40, sí, de media hora ya las sentadoras ya se siente incómodo, ya no va. O sea que tiene que, dependiendo del tiempo que disponga, va. Así va a ser el discurso, pero también hay que hacerlo más breve, no ser tan largo porque la gente se aburre. Disculpen la expresión, pero esa es mi opinión. Sigue la siguiente pregunta. ¿De qué dependen las pausas que ocurren durante el discurso? Explicamos. De acuerdo con los rasgos fisiológicos, lingüísticos, psicológicos del orador. De ahí va a depender las pausas que ocurren durante el discurso. ¿Va? Recuerde que el lenguaje español no es lo mismo que el lengua inglesa, el italiano. Ellos tienen su forma de transmitir. ¿Va?
Bueno, por lo menos, digamos, cuando una canción es cantada en español y otra canción es cantada en inglés, van a ver que los tiempos son muy distintos y a veces yo digo, ¿y por qué en inglés los cantantes cantan bien bonito y en español a veces no mucho me gusta? Pero ellos tienen su forma de ser, ¿va? Tal vez a mí más me agrade más la forma que cantan en inglés, ¿va? Por ejemplo, la música en inglés fue bien pegajosa en los años 80. Ya en los 90 el rock en español vino para arriba, como dice Talía. Yo triunfé, dice Talía, porque el rock en español me dio el arranque. ¿Cuál es el tono recomendado para hacer un texto oral? Explicamos, debe ser agradable, un registro medio entre agudo y grave. Ahí tiene que ser para desarrollar un texto oral, ¿verdad? Un modo agradable, que le podemos llegar. Porque también otra cosa que además, dependiendo del público también, ¿va? Porque a un público joven no le va a gustar que le hablen demasiado despacio. Le gusta que le pongan un poquito de ritmo, ¿va? Al ritmo que se mueven los muñecos de los Pokémon, ¿va? Así entendí yo, ¿va? Que se mueva rápido. Pero a una persona adulta no le gusta que le hablen rápido porque a veces que no ponen atención también, ni que le hablen pausado. ¿Qué aspectos de la prosodia nos parecen más importantes de cuidar? Explicamos. Variar la velocidad del discurso para darle un ritmo agradable. Hay varias, pero esta es la que podemos tomar. Adecuar la entonación en función del contenido del mensaje, ¿vale? De acuerdo a lo como les dije, si está hablando, digamos, una forma, digamos, si va a hablar del libro de Proverbios, es una Biblia, o vamos a hablar del Éxodo, al Éxodo le vamos a poner bastante emoción, mientras que al, al libro de Proverbios le vamos a poner poquito de entonación. Acuérdate que el libro de Proverbios es poético, ¿va? Dale una entonación, modo que sea bien agradable, ¿va? A hablar pausado y lento, ¿va? Compartimos, va, la respuesta. Actividad 3. Leemos el poema en voz alta, aplicando adecuadamente los rasgos prosódicos y la pronunciación de la velocidad del discurso. Vamos a hacer lo mejor posible, ¿va? Dice, detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero. Bella ilusión, por quien alegre muero. Dulce ficción, por quien alegre vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero. ¿Para qué me enamoras, lisonjero? Si ha de burlarme luego fugitivo. Más hablo sonar, no puedes, satisfecho de que triunfa de mí tiranía, que aunque dejas por lado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importante burla, y brazas y pecho, así te labra prisión de mi fantasía. Bueno, recordemos que esto es un soneto, porque tiene dos cuartetos y tres tercetos. Bueno, en este dice, evaluamos las cualidades de la educación. Escribimos sí o no, sí corresponde. Ajusta los rasgos de prosodia a cada situación denunciada. Usted va a decir sí o no va. Adecua la intención en función del contenido del mensaje. Usted va a decir sí o no va. Utiliza variedad en la entonación para mantener la atención del lector. Usted va a poner sí o no va. Aquí va a poner sí o no si usted cumplió con todo lo que están pidiendo. Hoy vamos a resolver de forma oral. Las siguientes preguntas. Dice oral, pero vamos a anotar por si tienen que dejar una evidencia que sigue el trabajo. ¿Cuál es la intención del poeta de los versos subrayados? ¿Qué desea expresar? La intención del poema es mostrar hasta qué punto es tocada por el ser que ama. Me hace vivir o muero. No expresa que ya no sea el acerque, porque le hace vibrar tanto para morir de amor o vivir con felicidad. Así lo entiendo yo. Interpretamos el significado de los siguientes versos. ¿Para que me enamoras, lisonjero? Si ha de burlarme, me de luego fugitivo. Las palabras van dirigidas a un Casanova, a un Juan Tenorio. Así entiendo yo. Así le dice a los señores que se la llevan de picaflor. ¿Ves? Cuando esa muchacha piquetera, ¿ves? La hija de Juan Tenorio. Es una Casanova, la chica o el chico. El chico es el hijo de. Bueno, también había otros términos para poner a las personas que eran pispirueta, dicen. Algunos le ponen que son Pepe Le Pews o Pepe Le Pews. Las palabras van dirigidas a Casanova Juan Tenorio, que solo usa de tenacidad para enamorar. Una vez tiene lo que desea, este se va
se va apareciendo, dejando mucho tiempo sin que se le vea y vuelva a entregar su pasión, ¿va? O sea, que aquí el texto nos que está diciendo que la persona dice que, dice, ¿para qué me enamoras lisonjero si ha de burlarme luego fugitiva? Y que, ¿para qué le enamora? Dice, tomo si te vas a ir, ¿verdad? Ya, bien a lo que venga, tomo va a pasar. Continuamos. Ahora nos dice Sociedad Coloquial Americana y Literatura Barroca. Activo acá. Leemos la información sobre el contexto de la sociedad coloquial americana. Vamos, el ámbito colonial. Es el periodo colonial, conocido también como periodo indiano, comprendido entre 1524 y 1821. Bueno, aunque yo en cierta expresión yo ocupé desde que entraron digamos, los españoles. ¿En qué año entraron los españoles a América? Fue en 1492. Va. Yo ahí sostengo que ahí comenzó la colonia, porque ahí comenzaron a poner sus colonias. El periodo colonial conocido también como el periodo indiano, comprendido entre 1524 y 1821, ¿va? Por lo menos aquí en Centroamérica. ¿Va? Aunque puede que en México creo que fue antes la independencia, en Estados Unidos fue casi 100 años antes. ¿Va? También está la de Canadá. ¿Va? 300 años de colonia. Los indígenas fueron integrados a la corona española como vasallos. ¿Qué quiere decir? Vasallos súbditos, que estaban al servicio, pero en condiciones de desigualdad. Los españoles dominaron las instituciones imperiales impuestas a los pueblos sometidos en las colonias, lo que marcó la organización social, política y económica de esta época con la finalidad de asegurar su poderío y administración de América. Las nuevas instituciones fueron establecidas en orden de jerarquía en España y América, con funciones específicas encaminadas al mantenimiento del dominio y la obtención de la riqueza. La expansión territorial que se dio durante la conquista hizo que durante el periodo colonial se establecieran virreinatos. El virreinato es el que representaba al rey en América. Estas instituciones estaban destinadas a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía sobre las colonias, debido a que la extensión de los territorios para administrar la América era grande y difícil de controlar. Los virreinatos que se establecieron en América fueron Nueva España o México, Perú, Río de la Plata, actualmente Argentina, y Nueva Granada, actualmente Colombia. Las pirámides sociales de las colonias ibéricas eran bastante fijas y estaban basadas en aclaraciones de distribución de desigualdad de la riqueza, el trabajo y la raza en la cima de la pirámide, con mayor poder político y económico. Estaban los españoles venidos de Europa, junto a ellos, pero con menor influencia. O sea, según lo que he entendido sobre esto, que los nacidos en España, a los españoles nacidos en América, los de España tenían de menos los que nacían aquí. Esta era la pirámide. En lo más alto estaban los virreyes, los gobernantes y los obispos. ¿Va? De aquí imagino que los obispos se agarraban para defender a nuestros indígenas, ¿va? Que no los maltrataban, porque como ellos tenían voz y mando en la sociedad. ¿Va? De ahí abajo de ellos están encomendaderos y hacendadores criollos, los gobernadores de provincia, ¿va? Los que tienen territorio, ¿va? Ellos estaban abajo de ellos, pero abajo de los encomendadores y los hacendados estaban los campesinos criollos, pollos y mestizos. Pero abajo de ellos están los indígenas, los que ya estaban nuestros antepasados. Pero en último lugar lo ocupaban los africanos, todos los esclavos que eran traídos. Bueno, por de ahí sacan aquella canción. Bueno, que la canción era un salmo, ¿va? Los ríos de Babilonia, que ellos recuerdan, porque ellos estaban más abajo, aún más abajo que los indígenas de nosotros. Continuemos con la lectura. Dice, estaban los criollos americanos de pura sangre española, que generalmente eran latifundistas y tenían pleno acceso a la educación. En el estado medio, casi siempre artesanos o pequeños propiedades de tierra. Estaban los mestizos, estos eran una mezcla de indígena y español. A escala descendiente había un gran número de otras castas,
o mezclas raciales, mulatos, negros y españoles, zambos, negros e indígenas. Por fin, en la clase de la pirámide y destinada a los trabajos más duros de las minas y la agricultura, estaban los indígenas y los esclavos africanos, es lo último, pero los africanos estaban por... La economía colonial tenía tres bases: la agricultura, la minería y el comercio. La mayor riqueza venía de la explotación de minas de oro y de plata, los cultivos del algodón y los ingenios de azúcar también fuera de gran importancia, especialmente en el Caribe y Brasil. Los españoles y los criollos eran los propietarios y administradores de la tierra. Los criollos son los españoles nacidos en América, mientras que las indígenas y los esclavos africanos eran la mano de obra, tanto en las minas como en los cultivos agrícolas. Si quieren ver cómo era la vida de los africanos, vean Huckleberry, bueno, está Tom Sawyer y la continuación es Huckleberry. Continuamos. Sigamos con la lectura. Nos sigue diciendo: pero no todo en la colonia era explotación económica y burocracia política. La vida cultural también se mantenía a través de instituciones educativas controladas por la Iglesia Católica, arte y festivales religiosos, periódicos, expediciones científicas. La producción arquitectónica, una rica tradición de leyendas orales y una de producción literaria, basada en la crónica y en la poesía. En paralelo con la estructura social, los virreinatos españoles en América tenían pocas instituciones educativas para el pueblo en general. Sé que sí había, pero por eso, como dicen los profesores, es un privilegio que nosotros tengamos esta educación, porque más en un pasado no había escuela para todos. Y la otra es que los padres quisieran mandar a sus hijos, porque por lo menos recuerdo que mi suegra decía que el abuelo decía, aún mi abuela, la madre de mi madre, decía que solo aprendía a escribir solo para andar escribiendo cartas a los novios. O sea, era la cultura de antes. No había mucho acceso a la educación, tanto por los padres, porque no querían que sus hijos aprendieran malas mañas. Y aún mi ex suegra decía, ¿qué decía ella? Que, que su abuelo no la dejó ir a la escuela porque que ella solo servía para cuidar muñecas, le decía. Pues, qué cultura más rara. Bueno, pero ya siendo ella adulta, se va a meter en una escuela para adultos y aprendió a leer, va, y a escribir, va, y a defenderse, va, una escuela nocturna. Pero establecieron desde muy temprano prestigiosas unidades para los españoles y los criollos, o sea, que iban en preferencia siempre a los de la clase alta. La censura de libros por parte de la Inquisición católica fue más estricta en América, donde estaban prohibidas todas las novelas. Por tanto, el cultivo literario se concentró en las crónicas históricas y en la poesía. O sea, que en aquella época, si hubiera existido la televisión, hubieran censurado El extraño retorno de Diana Salazar, porque hablaba de la reencarnación, el maleficio, del antagónico, es un hombre que está poseído. Ese tipo de novelas no hubieran como aparecido en aquella época. Hoy ya hay libertad de expresión, va. Que por cierto, el maleficio terminó en México. Me gustó el final. Espero que le den continuación, va. Estaba interesante los temas, va. Resolvemos. ¿Cuál es el sistema político que se manifiesta en distintas regiones de América Latina durante la colonia? La organización virreinal, va. Repitiendo la pregunta, ¿cuál es el sistema político que se manifiesta en distintas regiones de América Latina durante la colonia? Fue la organización virreinal. O sea, un virrey representaba al rey de España y no gobernaba. ¿Cuáles son? Bueno, aclaremos esta, ¿va? A este tipo de reinato se le llama monarquía, creo que se le llama, cuando un rey no gobierna. ¿Cuáles son los principales fundamentos de la colonia virreinal? Explicamos. ¿Cómo era la economía del virreinato? La agricultura, la minería y el comercio. Con eso se defendía. En aquella época no había, digamos, no había literatura tan exagerada para defenderse, ¿no? Solo se defendían siendo agrícolas, cultivando sus tierras, extrayendo oro y irlo a vender. Eso sostenían los gobiernos. ¿Cuál era el rol de los indígenas durante el periodo colonial? Eran vasallos destinados a hacer el trabajo pesado de cultivo agrícola y la minería.
Es como que usted se vaya para Estados Unidos, ¿va? Ellos no quieren recoger su basura, no quieren lavar los baños, así que le toca a los latinos ir a hacer eso, ¿va? Sí, sacarlo digamos, a nuestros indígenas, eso lo van a hacer, lo que no querían hacer los españoles, lo que consideraban que no era digno de ellos. ¿Qué sucede con la educación y la cultura durante la colonia? Explicamos. Hubieron muchas manifestaciones culturales. La educación estaba bajo el control de la Iglesia Católica y solo los de la alta sociedad tenían acceso a la educación, ¿va? Máximo. ¿Va? Imagino que para, bueno, tomemos como ejemplo, estaba viendo la película de San Martín de Porres. ¿Va? San Martín de Porres se disfraza de esclavo y que dicen cuando lo estaban vendiendo, piden, no sé, una cantidad bien fuerte. ¿Pero por qué pedís tan fuerte? Porque este esclavo sabe leer. Cuando un esclavo sabía leer, era una mina de oro, igual que el oro. Es mismo con nuestras palabras que es época colonial. Fue la época donde América estuvo esclavizada en su gran parte por España. Pone que también había unas partes por Inglaterra, Francia. Gobernada para rendir tributo a sus reinos. En Centroamérica comenzó desde 1492 y termina en 1821. Según mi opinión, desde aquí comenzó la colonia, pero anteriormente nos dijeron que era a partir de 1525, para que decía, y nos libramos de las cadenas de esclavitud. Continuamos. Ahora vamos con actividad 5. Leemos la información sobre la literatura barroco en América. El barroco fue casi el género que más predominó durante España dominara Latinoamérica. El barroco es un movimiento estético que surge en Europa y se trasladó a América entre los siglos, ¿cuáles son los siglos? Veamos, ampliémoslo. Siglo XVI y siglo XVII. A través de la literatura se leían los criollos y peninsulares. Ellos lo pusieron de moda, los criollos, los que nacieron aquí, y los que nacían allá en España, en Estados Unidos, en España. Fue el arte de la contrarreforma. Abarcó diversas disciplinas artísticas como la pintura, cultura y la literatura. Incorporó elementos del secretismo. Latinoamérica, es decir, sirvió como un vehículo para retomar el exotismo, el color y el aspecto del arte prehispánico, que, por lo general, exaltaban la forma. En Latinoamérica sobresalieron para la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz y para el teatro Juan Ruiz de Alarcón. Características, vamos a ver. En la forma, dice, renovó las formas poéticas desarrolladas en el Renacimiento, la redondilla, el soneto y el bojecillo. Los romances y la glosa serán la forma más utilizada. Otra forma, el lenguaje figurado adquirió dimensiones ornamentales. O sea, ornamentales es que cómo decorar bien el poema, ¿va? Ornamentales quiere decir decorativo, ¿va? Muy característico. Entre estos están la metáfora, el oxímoron, el retruécano, entre otros. Uso de lengua culta con elementos de habla americana. O sea, incorporan términos americanos a este tipo de poemas. En el contenido se exalta la belleza auténtica, la forma y los colores. Las relaciones humanas están en constante contraste, igual que la relación del ser humano con Dios. La búsqueda de la identidad hídrica y crítica. Resolvemos. ¿Cómo llega el barroco a América? Explicamos. Como la lectura favorita de los criollos y peninsulares. Eso leían ellos, así que yo también me incorporo. Es como que alguien ande un celular nuevo. Todos quieren de ese celular nuevo, su nuevo Galaxy, su nuevo Samsung. ¿Qué entendemos por entidad? Es el conjunto de cualidades y creencias que diferencian a una persona o grupo de los demás. Compartimos la respuesta. Ahora vamos a leer, ya casi terminando, este poema que es un soneto. Tiene 2 cuartetos y 3 tercetos. Por Sor Juana Inés de la Cruz. Veamos qué hermoso dice estas palabras. Menos que Sor Juana tuvo que haber sido una monja, quizá. El poema es una actividad, la vamos a hacer de forma individual. Leo y interpreto. En perseguirme, mundo, ¿qué te interesas? Pregunta. En seguirme, mundo, ¿qué interesa? ¿En qué te ofendo?
cuando solo intento poner belleza en mi entendimiento y no mi entendimiento en la belleza. Yo no estimo tesoro ni riqueza, y así siempre me causa más contento y poner riqueza en mi pensamiento, que no mi pensamiento en la riqueza. Dice, wow. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riquezas me agrada mentida, teniendo por mejor en mi verdadero consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidad. ¡Wow! Veamos esto que está interesante. Oiga lo que nos dice. Y deberíamos de tomar en cuenta estas palabras tan malas. Voy a hacer, hasta para mí voy a hacer estas palabras. Oigan lo que dice. Teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida y consumir la vida en vanidades. Dice, consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. La vida no me tiene que consumir. Yo tengo que consumir a ella, no ella me tiene que consumir a mí. Tan bonita esta palabra. Oigamos lo que nos dice aquí. Composición poética. La redondilla es una estrofa formada por 4 versos de arte menor, generalmente octasílaba, de las cuales normalmente riman en consonante el primero y con el último y el segundo con el tercero. Tercero va. El soneto es una composición poética formada por 14 versos de arte mayor, generalmente en cada sílabo, en rima consonante, que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos, lo que ya va. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema del texto? El conocimiento frente a la superficialidad de la belleza, es el tema que trata. ¿Qué tipo de poema es el anterior? ¿Qué les dije que era? Es un soneto, pues posee 2 cuartetos y 2 tercetos. ¿Qué opino sobre el tema? Que es una manifestación de rebeldía ante la forma de pensar predominante. ¿Verdad? Como que ya no quiero pensar como otros piensan. Sí, a veces es bueno ser individualista, ¿verdad? Aunque a algunos les enoja. ¿Verdad? Si él piensa de esta manera, yo tengo que pensar a mi manera. Tienen que, así como yo respeto su forma de pensar, aquí puede decir que yo respeto mucho a otros youtubers, ¿verdad? Una vez vino uno a criticarme, pero no quise mejor bloquearlo porque yo hago mi trabajo a mi manera, él trabaja a su manera y no ni lo espío, no sé por qué me espía. Pero hasta la fecha no sé quién era. Pero yo respeto tu trabajo, como espero que respeten los míos. Va. Ahora dice, ¿qué características del barroco se cumplen en el poema? Retoma las formas clásicas y trabajadas en el Renacimiento. Usa figuras literarias como el oximarrón, usa el lenguaje culto. Ahora nos dice, prepara una breve exposición sobre la literatura colonial. Pero aquí siento que es bien extraña, porque la siguiente pregunta es casi parecida. Bueno, pues si nos pregunta que hagamos algo de la nada, ¿va? Podemos decir lo siguiente. Preparo una breve exposición sobre la literatura colonial. La literatura colonial es aquella, bueno, es lo que podemos decir de forma rápida, porque dice breve, breve que tiene que ser, algo que no nos vamos a tirar echar un sermón de media hora tampoco, ¿va? Tiene que ser rápido. La literatura colonial es aquella que tuvo lugar en América mientras las potencias europeas mantenían el control político y administrativo. Movimiento predominante fue el barroco, el cual es un movimiento estético que surgió en Europa y se trasladó a América entre los siglos, sería el siglo XVI y siglo XVII, a través de la literatura que leían los criollos y peninsulares. Abarcó diversas disciplinas líricas como la literatura, la cultura y la literatura. En América Latina salieron para la poesía Sor Juana Inés de la Cruz y para el teatro Juan Ruiz de Alarcón. En forma renovó las formas poéticas desarrolladas en el Renacimiento. El lenguaje figura adquirió dimensiones ornamentales. ¿Va? En contenido se exalta la belleza auténtica, la forma y los colores. ¿Va? Esto lo podemos decir de forma breve, ¿va? Como resumiendo lo que decimos. Pero en la siguiente pregunta dice algo bien extraño. Leámoslo. Dice que vamos a hacer vamos a llenar ¿cómo les puedo decir? Esta ficha, dice.
Dice, elabora fichas o una presentación en forma digital para desarrollar la exposición. O sea que la puede hacer, imagino que en su celular, en su tablet, en su computadora que le dio el gobierno. Aquí vamos a colocar el tema, contexto de lectura barroco, desarrolla las preguntas anteriores sobre el tema, ¿vale? Las preguntas que vimos de San Juan de la Cruz las vamos a volver a poner. Y después dice espacio para comentarios y preguntas. Llenamos. ¿Cuál es el tema? Sería la literatura colonial, ¿va? Contexto de la lectura barroco, manifestación de elementos de la colonización, ¿va? Desarrolla las preguntas anteriores sobre del poema de Sor Juana la Cruz Balá. Aquí en este caso las vamos a leer y nosotros vamos a dar la explicación que ya pusimos. ¿Qué tipo, cuál es el tema del texto? ¿Qué tipo de poemas anteriores? ¿Sonetos, redondillas? ¿Qué tipo sobre qué opino sobre el poema? ¿Qué carácter del barroco se cumple? Primero usted las va a exponer así como las contextos. Luego dice abajo, espacio para comentarios y preguntas. Podemos decir que Sor Juana de la Cruz fue una de las máximas exponentes de este tipo de literatura en género de poesía. La pregunta dice, pregunta, aquí vamos a preguntar, según tú, ¿cuál es el tema del texto? Vamos, podemos preguntar ellos que cuenten como les parezca. ¿Qué tipo de poema es el anterior? Bueno, pueden preguntar, ¿cuál es el tema según usted? Si era, ¿qué tipo de poema es el anterior? ¿Soneto o redondilla? ¿Qué opino sobre el poema? ¿Qué características del barroco se cumplen en el poema? Eso podemos preguntar a modo que ellos también participen, ¿no? Ahora nos dice, ahora evaluamos si mi exposición cumple con las características, ¿va? Y llenamos, le pasamos, vamos a ver si se ajusta a lo que estaban pidiendo y usted puede decir si lo logró o no lo logró. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Si les gustó, por favor, regálenos un like como apoyo a este su canal. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.